Capítulo 8. Planes que no se pueden detener. Resumen. Izuku está aprendiendo más y más sobre el mundo y cómo puede usarlo para su beneficio. Con él, puede reunir la fuerza que necesita para acabar con sus enemigos. Izuku tarareó en un tono fascinado. Observó su mano de adelante hacia atrás para inspeccionar completamente el resultado. En pocas palabras, no estaba decepcionado. La tenue luz naranja sobre él se reflejaba en la suave superficie de su duro puño derecho. Tal como se presentó en el hombre que mató la semana pasada, parecía ser una peculiaridad de endurecimiento de un material de algo que obtendrías si mezclaras algunas estructuras sólidas diferentes. Su brazo no se sentía mucho más pesado. El material era como plástico en términos de peso. Reflejaba una luz casi similar a la del metal, pero el color y la textura podrían describirse mejor como mármol. Desde la mitad del antebrazo hasta la mano, este extraño material se apoderó de su brazo como un exoesqueleto natural. Una muy buena adición a mi arsenal. Izuku arrulló su nueva habilidad después de sus últimos intentos fallidos de tomar las peculiaridades de sus víctimas. Se volvió para mirar a su izquierda. ¿No crees? La pregunta despertó la atención de la mujer que estaba sentada a su lado en el suelo. Lentamente posó sus ojos soñolientos en él, que lentamente se estaban quedando sin vida. Aunque no pudo responder, Izuku pensó que sería amable y la incluiría, a pesar de que su mandíbula colgaba solo de un lado. Izuku se burló suavemente con diversión con una ceja levantada. Esta dama no dio mucha pelea. Honestamente, parecía que quería morir antes de que Izuku la llevara al callejón en esta noche nublada. Bueno, entonces, supongo que ya es hora de que terminemos esto. Izuku se levantó y se paró directamente frente a la mujer. Una sola gota de sangre negra fue todo lo que necesitó antes de que su cuerpo comenzara a ser usurpado por la toxicidad del líquido oscuro. Incluso entonces, apenas reaccionó. Ni siquiera un intento de grito. Lo que una vez fue su cuerpo fue reemplazado por una masa de nueva sangre negra que obedeció la llamada de Izuku mientras se precipitaba hacia el brazo extendido del niño. Se extendió a su alrededor y se hundió en su piel. La sangre entra en sus venas a medida que Laden se vuelve suyo. Ahora eran un solo ser, por lo que Izuku era libre de explorar los recuerdos y la vida de quien era esta mujer. No voy a mentir, tomó a Izuku un poco desprevenido. Tal vez, incluso lo siento. Extravagante, ¿eh? Izuku frunció el ceño en un débil ceño fruncido. Supongo que tiene sentido. Entonces vio algo en los recuerdos. Algo que sucedió no hace mucho tiempo. Algo que interesó mucho a Izuku. Los otros recuerdos fueron apartados cuando una sonrisa apareció en su rostro. Las cosas están a punto de ponerse realmente divertidas. Otro fin de semana, otra cacería exitosa. Izuku realmente se estaba acostumbrando a esta pequeña rutina que tenía. Bueno, no es exactamente una rutina per se. Pero su capacidad para encontrar oportunidades de las que no se había dado cuenta antes se hizo mucho más clara. No se ha dado cuenta hasta ahora de cuánto baja la guardia la gente y de lo fácil que es acabar con la vida de alguien. Supongo que eso es lo que sucede cuando dependen de que un héroe venga a salvarlos en lugar de luchar por su propia vida. Así también vivió Izuku durante mucho tiempo antes de morir, y luego no murió. Así es como funciona, ¿verdad? Lo que sea. No hay necesidad de explicar de qué no puede hablar. Especialmente a cualquiera de estos idiotas. Izuku levantó la vista de su papel para ver a uno de sus compañeros de clase arrojar una bola de papel a la espalda del estudiante unos asientos frente a él. El chico rápidamente se dio la vuelta con una mirada confundida ya que nadie le prestó absolutamente ninguna atención. Lentamente miró hacia atrás, lo cual fue lo único que hicieron algunos estudiantes para contener sus risas. Básicamente, una presentación de una de las razones por las que Izuku eligió sentarse lo más atrás posible a principios de año. Desafortunadamente, no pudo regresar por completo. Pero al menos logró distanciarse un poco de Bakugo, así que eso es algo. Eso le recordó a Izuku una extraña diferencia en el rubio. Bakugo ha estado mayormente callado desde la confesión de Izuku de que había terminado con su sueño de heroísmo. Con suerte, esa tranquilidad durará el resto del año. Ya había tanto ruido por un corto tiempo cuando se informó que el otro estudiante de la UA que Izuku mató estaba desaparecido.
Algunas personas hicieron tanto alboroto al respecto, mientras que a otras no les importaba un carajo. Izuku fue uno de estos últimos, por supuesto. Aún así, Izuku se sintió despojado de su puesto en la escuela. Su vida cambió mucho para mejor fuera de la escuela, pero en ella, seguía siendo el mismo pequeño y débil nerd para todos. Realmente lo enojó, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto, excepto mantener la calma y esperar el final del año. Izuku gimió para sí mismo el recordar que todavía estaba muy lejos. Y la semana apenas había comenzado. La escuela transcurrió en paz. Con Bakugo ya casi sin mirar a Izuku, el resto de sus compañeros de clase no estaban tan convencidos de seguir su ejemplo. Si pudiera permanecer así, entonces este año podría pasar más rápido de lo que pensaba. Izuku solo necesita descubrir qué hará después de eso. Tiene tiempo hasta que llegue ese día, pero el tiempo nunca está del lado de nadie. Antes de eso, necesita ponerse lo más fuerte posible. La mujer que mató anoche le dio una buena pista. Tendrá que ir a comprobarlo este fin de semana. Hasta entonces, Izuku también necesita aportar ideas. Inko aún no estaba en casa y no llegaría hasta más tarde. Entonces, Izuku agarró uno de sus cuadernos y se sentó en el sofá de la sala. Con su lápiz en mano, lo bajó para que la punta pinchara el papel para empezar a escribir bueno, mierda. Izuku exhaló ante la falta de algo en lo que pensar. Se dejó caer en el sofá con una mirada perdida en su rostro y una mente tan en blanco como el papel frente a él. Formas de fortalecerse era lo que quería lograr, pero ya conocía una manera de hacerlo. Pero no podía devorar constantemente a las personas por su fuerza y solo por algunas de sus peculiaridades. Bueno, en realidad podía, pero lo que quería era una fuerza que nadie más tenía. No solo para tener lo que otras personas tenían. Algo propio. Algo que nadie más hizo ni pudo hacer. Aún así, fue difícil para Izuku generar un simple pensamiento genial que pudiera beneficiarlo en su situación actual. Eso fue un bocado. De todos modos, incluso si Izuku era más inteligente que la mayoría de los demás en su grupo de edad, a veces era mejor comenzar desde el primer paso. Izuku hojeó sus páginas anteriores. Se detuvo cuando aterrizó en uno en específico. Su propia peculiaridad. Black Art. Tipo de mutación / transformación. Básicamente me permite alimentarme de personas como una araña. Izuku murmuró en voz alta. Recordó cómo el veneno de la mayoría de las arañas licúa el interior de sus presas, lo que le permite a la araña beber el líquido directamente del cadáver. A diferencia de las arañas, Izuku ganó mucho más que un estómago lleno con esto. Obtuvo sus recuerdos, habilidades, experiencias, talentos y, en algunos casos, sus peculiaridades. Eso le recordó a Izuku sus sospechas. Hasta ahora, ha matado a 8 personas. Y de esas 8 personas, solo pudo tomar las peculiaridades de 3 de ellas. Al principio, Izuku vio esa proporción como aleatoria. Sin embargo, después de compararlos a todos, pudo encontrar una similitud con los que pudo tomar. Y es por esa similitud que Izuku piensa que en realidad no está tomando las peculiaridades de las personas, sino que puede replicarlas. No es una réplica perfecta, de lo contrario tendría las 8 peculiaridades. No, los únicos que puede replicar son los que su sangre puede simular. El villano del limo era perfectamente compatible con la peculiaridad de Izuku para que él lo usara, ya que su sangre ya es un líquido. Uno de los 2 villanos que mató después de eso también tenía una peculiaridad física. Bolsillo para el cuerpo que permite al usuario abrir espacios dentro de su cuerpo y almacenar artículos. El otro villano tenía una peculiaridad de emisor hecha de un tipo de energía. La sangre de Izuku no fue capaz de producir ese efecto, por lo tanto, no pudo replicarse. Izuku dejó escapar un suspiro cuando terminó de anotar en su cuaderno todo lo que se le pasó por la cabeza al respecto. Aunque me alegro de aprender finalmente la condición, es un poco decepcionante que solo pueda replicar ciertas peculiaridades. Naturalmente, todo lo bueno tiene un inconveniente. La limitación en la toma de peculiaridades, la replicación de peculiaridades no es difícil de manejar, pero un bloqueo desafortunado de cualquier peculiaridad fuerte que Izuku podría encontrar. Oh, cuánto sonreiría Izuku si convirtiera la peculiaridad explosiva de Bakugo en un arma homicida para enojarlo en el infierno.
Izuku en realidad podría nombrar algunas peculiaridades poderosas que su sangre no puede replicar. Una pena, de verdad. Pero eso no significa que haya muchas peculiaridades de tipo físico que sean igual de fuertes. Demonios, si Izuku tiene suerte, incluso podría conseguir algunos héroes que tengan. Izuku se tensó en su asiento. Un enorme escalofrío recorrió todo su cuerpo. Ambas comisuras de sus labios se abrieron tanto como pudieron en una sonrisa malvada. Puedo tomar el poder de All Might. Esa realización llenó a Izuku hasta el borde con calor que reemplazó al frío. Al principio, a Izuku le encantó la idea de matar a All Might, pero si pudiera tomar el poder del héroe número 1 por sí mismo, sería imparable. Con esa fuerza, podría eliminar a cualquiera en su camino, tomar lo que quiera cuando quiera. Mata a los que digan lo contrario y toma su poder. Sus muertes solo lo alimentarían a él y a su objetivo eterno de venganza en este mundo despiadado. Bien adivina que Izuku puede ser igual de despiadado. Todos ellos. Los aplastará a todos. Wow, mi cabeza realmente voló con esa idea. Izuku tenía planes, pero no creía que la dominación mundial estuviera en su mente. O, probablemente sea por eso. Izuku se reenfocó y vio que estaba en su forma de corazón negro. El lápiz que tenía en la mano se partió en dos, cuando unas cuantas astillas salpicaron el papel que tenía en el regazo. Debe haber sucedido en mi emoción. Izuku exhaló con una risa suave para relajarse. La forma del corazón negro tuvo un gran impacto en su psique. A veces, era casi demasiado para manejar. Sobre todo cuando ve los rostros aterrorizados de sus víctimas. Realmente hace que la sangre fluya. Menos mal que esta forma y suyo normal eran dos personas separadas, hasta cierto punto. Bueno, como ya soy así, también podría probar algunas cosas. Izuku dijo en voz alta. Dejó su lápiz roto y su libreta en el sofá y se paró en medio de la habitación. A partir de ahora, tiene 4 peculiaridades en total. La primera, la suya. El segundo, la forma de Baba que obtuvo del villano de Baba, que le permitió cambiar partes o todo su cuerpo en una baba espesa de color verde oscuro. El tercero era la capacidad de almacenar cosas dentro de su propio cuerpo. Izuku todavía necesita probar algunas cosas con ese. Por último, la peculiaridad de endurecimiento, también conocida como estado sólido, que obtuvo de ese hombre. Izuku no ha tenido muchas oportunidades para probar eso, pero según los recuerdos del hombre y su propia experiencia, había tantas fortalezas como inconvenientes. Afortunadamente, no fue nada complicado como no debería ser una peculiaridad de endurecimiento. Izuku puede endurecer cualquier parte de su cuerpo, pero cualquier parte que endurezca ya no se puede flexionar como una extremidad normal. Como una estatua real. Por supuesto, estas peculiaridades por sí mismas como sus usos. Solo era cuestión de poner estos usos en su máxima eficacia. Izuku tenía todos los recuerdos detrás de estas peculiaridades, por lo que el objetivo es aprender lo que no sabían. No debería ser un gran problema ya que lo ha estado haciendo desde que tenía 5 años. Pero eso no puede ser todo lo que hay. Tiene que haber algo más. Vamos, Izuku. ¿Qué puedes hacer tú que nadie más pueda? Izuku sostuvo su barbilla y cerró los ojos en un pensamiento profundo. Incluso ahora, tenía que haber una manera de usar el poder limitado que tenía Izuku para... ¡Hijo de puta! Izuku susurró mientras abría los ojos. La idea pululaba en su mente con casi tanta emoción como antes. Extendió su brazo derecho frente a él. Sus 5 dedos sobresalían completamente hacia adelante. Usar la peculiaridad del limo fue fácil en este punto. Casi ningún pensamiento pasó por su brazo cuando se convirtió en lodo. Esa fue la parte fácil. Ahora para el siguiente. Izuku se centró en la forma del fluido oscuro. Respondió en consecuencia, pero la forma morfa lo hizo chapotear en lugares en los que él quería quedarse quieto. Eso solo hizo que rebotara en lugar de seguir órdenes. Era mucho más fácil convertir su cuerpo en lodo y mantener su forma básica, pero crear una nueva forma y controlarla para que permaneciera así resultó ser una tarea más difícil de lo que Izuku anticipó. Lentamente, y con suficiente concentración en cada parte, Izuku movió su brazo en la forma que estaba tratando de lograr. Allá. Izuku gruñó e inmediatamente llamó a la peculiaridad de endurecimiento para activarla debajo de su codo.
Sus esfuerzos se congelaron en su lugar cuando se convirtió en una estatua. Como inspeccionando su arte, Izuku levantó el brazo y lo admiró. No está mal para un primer intento. Un poco áspero en los bordes, está bien, sí, parece una mierda, pero estoy bastante seguro de que a la gente no le va a importar cuando los apuñale en el pecho con esto. Izuku debatió el tema de si hizo un trabajo decente al convertir su brazo en una espada grande. Comenzando debajo de su codo, el limo y la peculiaridad endurecida se combinaron en la forma desordenada del intento de espada de Izuku. Esta cosa es incluso afilada. O bien, con suerte, con suficiente práctica de prueba y error, podría lograr que esto quede perfecto. De cualquier manera, Izuku encontró su respuesta. Lo que lo hizo verdaderamente único porque podía hacer lo que otros no podían. Podía combinar peculiaridades. Más tarde ese mismo día, Inko hacía mucho tiempo que había llegado a casa. Izuku permaneció en la sala de estar, en su forma habitual, por supuesto, y continuó anotando en su cuaderno siempre que su madre no estuviera demasiado cerca para verlo. Inko estaba actualmente en la cocina, casi terminando con la cena para los dos. La televisión había estado encendida durante algún tiempo ya que a Inko le gustaba escuchar las noticias mientras cocinaba. También le dio a Izuku la oportunidad de ver cualquier noticia de héroe últimamente. No es que tuviera más fascinación con ellos, sino más bien una oportunidad de ver si había alguno que pudiera encontrar. No solo para evitar, sino también para matar, por supuesto. Pero Inko no necesitaba saber eso. Por lo que ella sabía, todavía parecía que Izuku estaba escribiendo la información habitual sobre ellos. Pero de todos modos, hoy no ha habido demasiado interés. Solo lo habitual sin nada que se destacara en relación con héroes o villanos. En este momento, las noticias hablaban de la tasa de criminalidad, así como de algunos casos relacionados. Honestamente, Izuku no le estaba prestando mucha atención en este momento. Izuku, cenas listas. Inko gritó desde el comedor cuando el sonido de los platos de la cena se conectaba con la mesa. Izuku recordó su boca llorosa desde que podía oler la comida. Próximo. Izuku respondió y pasó a una página segura en su cuaderno antes de sentarse. También estuvo a punto de apagar la televisión como era lo que solían hacer. Sin embargo, justo antes de que su dedo presionara completamente el botón de encendido, el canal de noticias captó sus oídos. Algunos casos extraños de personas desaparecidas en el distrito de Musutafu. Algunas investigaciones cercanas sobre estos casos y los avistamientos de personas desaparecidas revelan escenas similares y que están relacionadas. No se sabe con certeza si un villano es responsable de esto, ya que no hay más evidencia que conjuntos completos de ropa dejados sin identificación. El hombre habló con fluidez y rapidez. El talento de alguien que ha sido reportero durante años. Llenó el oído de Izuku mientras miraba la pantalla. El reportero se encontraba en una escena coloreada por la puesta de sol otoñal del mismo pequeño callejón en el que Izuku había estado la noche anterior. Parecería que la gente finalmente ha comenzado a darse cuenta. Debe ser por la pareja que mató en su propia casa. Si no fuera por eso, entonces tal vez nadie sospecharía nada todavía. El niño que dejó vivir en esa casa era demasiado pequeño para recordar a Izuku o incluso hablar. Izuku todavía estaba a salvo, de lo contrario, tendría personas llamando a su puerta en lugar de permitir que las noticias revelen que están al tanto de lo que ha hecho y le adviertan. Pero eso tampoco significaba que pudiera bajar la guardia. No hay forma de que deje que nadie se entere. Izuku miró más allá del reportero. Un par de policías y otros dos hombres que se destacaron. Uno con cabeza de gato y el otro con un traje de detective cliché. Pueden intentarlo, joder. Izuku pensó. ¿Izuku? Inko volvió a llamar mientras se preguntaba por qué su hijo tardaba tanto. Próximo. Izuku respondió en un tono feliz como si nada hubiera pasado. Además, no estaba haciendo esto solo por sus propios deseos egoístas. Cuando Inko no estaba mirando, Izuku ponía comida en los estantes con el dinero que tomaba. Parte de ese dinero estaba siendo guardado para, con suerte, algún día pagar la cirugía que sacaría su padre del hospital de una vez por todas. Estaba haciendo esto no solo por sí mismo, sino por las personas que amaba, incluso si es posible que no sepan lo que está haciendo. Y nunca necesitan hacerlo.